sigue siendo la palabra de Dios para todos los tiempos, para cada momento, para cada familia. Vean, hermanos, los padres deberíamos ser los maestros de la sexualidad de nuestros hijos. Nuestros hijos debieron aprender la sexualidad no en la escuela, sino en nuestra casa. En una ocasión, una hermana me dijo: ay, pastor, es que una de sus hijas dijo algo acerca del miembro viril. Y yo le dije: hermana, es parte de su educación sexual. La hermana se espantó porque una de mis hijas hizo referencia al miembro viril de un hombre, pero no lo dijo de manera grosera. Y ella se asustó. Dije: hermana, si nosotros no le enseñamos a nuestros hijos desde pequeñitos la sexualidad, ellos lo aprenderán en la calle y lo aprenderán mal, terriblemente mal. Se quedó la hermana muy pensativa por lo que le dije. Avanzamos entonces en este pasaje concretamente. ¿Qué es lo que encontramos? Vamos a leer el versículo 1, 18 y 19. La Biblia es muy exacta y muy precisa cuando nos va a dar un consejo. Y vean ustedes Proverbios 5, 18 y 19. Recuerden que el pasaje comienza con un llamado a los hijos. Y versos 18 y 19 dice, vean qué dice juntos: sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. ¿Notaron ustedes que en este versículo está la imagen de la esposa? Está la imagen de la mujer que tiene relación con un hombre en el contexto del matrimonio. ¿Cuál es el contraste de este pasaje? Bueno, el contraste de este pasaje lo vas a encontrar del versículo 3 al versículo 6. Allá no está la esposa, ahí está la mujer ajena, como la canción, lástima que seas ajena. Pero bien que la escuchan, ¿verdad, hermanos? Dice el versículo 3, ¿notaron el contraste? En los versículos anteriores, en este vemos a la esposa, pero en estos versículos, ¿a quién vemos? Vea el verso 3, porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite. Bueno, aquí vemos una mujer prostituta, una mujer que ha caído en la inmoralidad sexual, o también una mujer que atrapa a otros para la inmoralidad sexual. Vean qué precioso es este pasaje bíblico, qué hermoso es este pasaje bíblico, porque te muestra, por un lado, la mujer extraña, la mujer que atrapa a otros para la inmoralidad sexual, y el mismo pasaje muestra a la esposa complaciendo sexualmente al esposo ya en el contexto del matrimonio. Entonces, en concreto, Dios en este pasaje nos está diciendo: el orden para la sociedad es el matrimonio. El orden para la sociedad es que el hombre y la mujer tengan su esposo. ¿Sí? El orden, ese es el orden de Dios. Aquí está la sabiduría de Dios. Recuerden que el libro de Proverbios es un libro de sabiduría. Y Dios está diciendo: mi orden para la ética sexual, para la vida sexual de los seres humanos, es que puedan tener un esposo y una esposa, y que en ella o en ese contexto puedan ellos disfrutar de su vida sexual. Ya ven, la Biblia es muy clara en este punto cuando trata el tema de la sexualidad. En este capítulo encontramos entonces el contraste de vivir el orden de Dios sexualmente bien y el desorden inmoral, opuesto a la sabiduría del Señor. Ya se dieron cuenta la metodología que usa el escritor aquí. ¿Cómo representa la inmoralidad sexual? A través de una mujer ajena, a través de una mujer que comete adulterio o vive del adulterio, y
¿verdad?, que está viviendo con el esposo en el contexto del matrimonio. Ese es el método que tiene el proverbista para enseñarnos cómo nosotros podemos prevenir la inmoralidad sexual. En el Nuevo Testamento, si quisiéramos buscar su equivalente del capítulo 5 de Proverbios, ¿cuál sería ese libro y ese capítulo específicamente? Sería el capítulo 7 de Primera de Corintios. Y dice así, ¿verdad? Con respecto al matrimonio, dice Pablo, cada uno tenga su propia mujer y cada mujer tenga su propio marido. Y ahí comienza Pablo a dar todos los consejos con respecto a la vida sexual que debe existir en el contexto del matrimonio. Y dice Pablo, la mujer no se debe negar sexualmente al esposo y el esposo tampoco. La mujer no debe pensar que es dueña de su cuerpo, ni el esposo tampoco. Vean hermanos, ese sería el pasaje equivalente a Proverbios capítulo 5. Su pasaje equivalente en el Nuevo Testamento sería Primera de Corintios capítulo 7, porque en los primeros versículos Pablo trata el tema de la sexualidad de la pareja y ahí da consejos específicos. Mujer, no te niegues sexualmente a tu esposo. Esposo, tú también cumple con ella y ella contigo. Y si van a dedicarse a la oración, pónganse de acuerdo. Si se van a abstener sexualmente, Pablo ahí da una lista del asunto sexual en la pareja. Vean entonces, hermanos, cómo la Biblia es una perfecta unidad en el tema de la sexualidad. Entonces les decía hace un momento que el proverbista va a ilustrar esto representando dos formas de vida. La mujer que cautiva para la inmoralidad sexual, del versículo 3 al versículo 6. Vean cómo lo describe el proverbista a esa mujer. Pueden ustedes leerlo ahí conmigo. Dice así, vuelvo a leer el versículo 3 y dice, el papá le está diciendo a su hijo, mira, la mujer extraña, la mujer que te quiere cautivar para la inmoralidad sexual, se va a comportar así. Dice, los labios de la mujer extraña son dulces, destilan miel, su paladar es muy blando. ¿Saben ustedes que esta expresión da a entender así como el beso seductor? ¿Sí? Por eso es que menciona los labios de la mujer aquí. Vean entonces, dice, mas su fin es amargo como el ajenjo. ¿Por qué hace referencia al ajenjo? Más abajito va a hacer referencia a la espada, ¿verdad? También va a hacer referencia al Seol, a la muerte. Entonces, en estos versículos podemos ver la descripción de la mujer que quiere cautivar a alguien a la inmoralidad sexual. Y hace un momento leímos en el verso 15, verso 19, a la esposa que complace sexualmente a su marido. Miren, hermanos, que el tema de la sexualidad a veces también es un tabú en la pareja. Y a veces no quieren hablar del asunto del placer sexual, porque la educación sexual que recibimos fue tradicional. Y nos da pena hablar este tema con el esposo o con la esposa. Quizás no todos los matrimonios, pero siempre es importante hablar el tema del placer sexual en la relación matrimonial. ¿Sí? Hace unos días tuvimos aquí un concilio y alguien dijo, es que algunas mujeres no complacen a sus esposos y por eso buscan otras. Y otro digo, a algunos hombres igual tienen problemas de erección. ¿Cómo tratar esos casos? Pero da pena hablarlo, porque dicen, es que no debemos hablar de esas cosas. Y esas cosas son problemas en las vidas de los matrimonios. Y no lo hablamos, no lo decimos por pena. Y luego nos metemos en problemas por no decirlo. Estábamos tratando ese tema los pastores. Aquí estaban todos los pastores y salió a relucir ese tema.
Vean entonces, hermanos, si habláramos más de estos temas en la iglesia, tendríamos menos problemas de asunto sexual en la vida de los esposos, en los matrimonios de la iglesia. Vean, ¿a poco no es hermoso hablar de que un esposo complazca a su esposa sexualmente? Lo dice el versículo que leí, a la inversa. Entonces vean qué importante es el tema esta noche. Dos propósitos de estos versículos que nos ha tocado revisar en esta noche en la palabra del Señor, ¿verdad? Algunos esposos machistas, si su esposa le trata el tema, empiezan a pensar mal de su esposa y empiezan a pensar mal sobre ellas, pero ese es un error también. Dos propósitos: uno, que los jóvenes no se dejen seducir por la inmoralidad sexual en sus diversas versiones. ¿Cuál es el consejo específico? Leemos el versículo 8. ¿Qué dice el versículo 8? Dice así, lo leemos: aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa. Si imagináramos un poquito más el texto aquí, diríamos: no abras puertas sexuales, ¿sí? Huye, sería en este caso la estrategia, ¿no es cierto? El siguiente propósito: el lazo matrimonial o el lazo del matrimonio es la parte de la solución de la vida sexual desordenada. Ya lo decía el apóstol San Pablo: el que no tenga abstinencia sexual, que no se ande quemando, mejor que se case. Un pastor, hoy es pastor, me agradeció muchísimo porque él se metió en problemas serios en su juventud, y cuando habló conmigo fui tajante y concreto. Mira lo que dice aquí la Biblia: ¿quieres sanar de todos esos problemas en que te has metido por el asunto del sexo? Cásate, hermano. La Biblia obedece la palabra. Después quedó muy agradecido con el Señor porque esos problemas se fueron de su vida. Obedeció la palabra. No me obedeció a mí, le obedeció al Señor. Su vida desordenada quedó ordenada por la palabra del Señor. Si alguien no tiene abstinencia sexual, la Biblia es clara: que se case. Si no, va a estar fornicando cada ratito, y cada ratito lo van a estar disciplinando en la iglesia, ¿verdad? Entonces miren cómo la Biblia es tan clara en este tema de la abstinencia sexual o la relación sexual en el contexto del matrimonio. Bien, primer consejo para prevenir la inmoralidad sexual. Del versículo 1 al versículo 6, el consejo preciso es reconocer que la inmoralidad sexual es engañosa. Tan engañosa que el proverbista lo ilustra con una mujer que seduce, que halaga con sus palabras. Así es la inmoralidad sexual. Es tan engañosa, es tan atrayente, ¿verdad? Entonces, ese es el primer consejo para nuestros jóvenes, ¿verdad? La inmoralidad sexual nunca va a ser verdadera. Siempre va a engañar al corazón del ser humano de muchas formas, de muchas maneras. Entonces, eso es lo que nos quiere decir la palabra del Señor. Bien, y siguiendo este punto, vean, repetimos, estos versículos describen el carácter engañoso de la mujer extraña. ¿Y cómo ocurre ese engaño? Dice el proverbista: ocurre a través de la seducción verbal, a través del verbo. ¿Cómo se dice por acá? Verbo mata carita. Más o menos así. Entonces vean ustedes, hermanos, cómo ocurre aquí el engaño de este tipo. La seducción es engañosa y también es una seducción no solo verbal, también es una seducción corporal.
¿Quiere leerlo? Vamos al capítulo 6, verso 23 al verso 25. ¿Qué dice la palabra de Dios? Proverbios 6, 23 al 25. Miren que aquí está la seducción ahora corporal. En el pasaje anterior vimos la seducción verbal. Ahora en el verso 23, ¿qué dice el 23 al 25? Leemos: porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen, para que te guardes de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos, porque a causa de la mujer ramera el hombre recibe un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. Ahí está, la inmoralidad sexual es engañosa. Vean, la inmoralidad sexual se expresa a través de una seducción verbal, pero aquí también a través de la vista. La codicia entra también aquí. Bien, si te dejas seducir, al final vivirás aflicción y una amarga experiencia. He ahí el por qué el proverbista menciona la imagen del ajenjo. El ajenjo creo que es una planta muy amarga. Y entonces, ¿por qué lo incluye aquí? Porque cuando alguien cae en una inmoralidad sexual, sea soltero, sea casado, sea hombre o mujer, vivirá una amarga experiencia, vivirá aflicción. Entonces, por eso es que el autor aquí está mencionando el ajenjo, y es de esa manera que él está relacionando el tema de esta noche. Bien, ¿cómo sería entonces el título de este primer bloque que nos tocó meditar esta noche? Le puse así, como película, ¿verdad? El beso seductor de la inmoralidad sexual. El beso seductor, sus labios destilan miel. Así que el beso seductor, ¿a quién no le gusta que lo besen? Y por eso yo le puse aquí el beso seductor de la inmoralidad sexual. Entonces, pero vean ustedes, ya vamos aterrizando la primera parte del estudio de esta noche. Versículo 5. ¿Qué pasaría? ¿Qué sucede con las personas en el versículo 5? Leamos el versículo 5, dice así: sus pies descienden a la muerte y sus pasos conducen al cielo. En este momento, ¿cuántas personas se están muriendo por haber quedado infectados por el SIDA? Solo imagínense cuánta gente se muere en Tapachula de SIDA. Parece ser que en estudios de salud social, Tapachula, Tuxtla, las ciudades del sur, eran ciudades donde hay muchas personas que se mueren infectados por una enfermedad venérea o sexual. ¿Qué dice el versículo 5? Si alguien cae en la inmoralidad sexual y no lo abandona, corre el riesgo de tener una muerte prematura. Porque lo dice el texto, lo dice el pasaje bíblico. Y lo mismo, si un esposo cae en la inmoralidad sexual y se contagia a él, contagiará a su esposa. Vean, la muerte acompaña a esto. La muerte acompaña esta situación, ¿sí? Porque tú no sabes con cuántas personas tuvo relación la otra persona, sea hombre o mujer, ¿sí? Entonces, ¿te das cuenta por qué el versículo 5 es tan importante? Porque, vean ustedes, la inmoralidad sexual puede llevarte a una muerte prematura. Así aterrizamos esta noche
la primera parte de lo que es este capítulo 5 del libro de Proverbios. Venga la próxima semana, seguiremos estudiando el capítulo 5. Solo vimos una parte, hay más cosas que aprender de este capítulo 5. Vamos a cerrar nuestro estudio de hoy con estos 4 puntos. El primero, dejarse guiar por la sabiduría y no por los deseos sexuales. ¿Cómo dice el versículo 1? ¿Podemos repetirlo todos? Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia, inclina tu oído. No te dejes guiar por tus deseos sexuales. Déjate guiar por la palabra de Dios, que es la sabiduría de Dios para el orden sexual en la vida humana. Si eres soltero o soltera y tienes este problema, cásate en el nombre del Señor. Esa es la solución. No vas a encontrar otra solución a menos que te suicides a ti mismo. 2, vean, la estrategia divina, ¿cuál es? ¿Qué dice el 5:8? Si eres joven, soltero, dice el 8, aleja de ella tu camino. Vean, el pastor Pablo le dice a su hijo en la fe: huye pues de las pasiones juveniles. Segunda de Timoteo 2:22. Y en el verso 21, ¿qué dice el verso 21? Vamos a ponernos de pie y leer todos juntos el verso 21. Dice así, 5:21, si lo tiene ahí. Hijo mío, dice así 5:21. Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y él considera todas sus veredas. ¿Qué le parece? Con este versículo terminamos. Dios conoce la elección moral que tomas en la vida. Si tomas el camino de la inmoralidad sexual, Dios lo sabe. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Obedecer la palabra del Señor. Este día, solo a Dios la gloria. Vamos a pedirle al anciano, su hermano Josué, que le dé gracias al Señor por la enseñanza de esta noche. Damos gracias, Padre, por tu palabra siempre oportuna, Señor, siempre objetiva. Gracias por la vida de tu Hijo, Señor, a quien usas para que a través de él, Señor, hables a tu pueblo. Permite, Padre, que esta palabra no quede vacía, no se implante, Señor, en nuestra mente, en nuestros corazones, Señor, y podamos con ella poder desarrollarla en cada una de nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tu luz es necesaria, Señor, en medio de la oscuridad, que muchas veces, Señor, nosotros mismos creamos. Oramos en esta hora para que sigas derramando sobre él, Señor, salud, la sapiencia, Señor, de lo alto, para seguir compartiendo tu palabra. Bendice a tu pueblo, Señor, que atento ha escuchado tu voz en esta hora. Permite que esta tenga el fruto para el cual la diseñaste, Señor, hoy miércoles de estudio. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a sentarnos, hermanos, y vamos a honrar al Señor con nuestras ofrendas. Así que honremos al Señor con las ofrendas.